Bueno, un cordial saludo a quienes se encuentran viendo este video, a nuestros seguidores en redes sociales y a quienes también nos siguen frecuentemente a través de nuestro canal de YouTube. Para el día de hoy traemos un tema muy importante para el derecho civil y es el de los derechos reales y derechos personales, además pues de las diferencias entre ellos. Ok, para esto vamos a empezar con la definición de ambos conceptos. Entonces, derecho real lo vamos a entender es como una facultad jurídica de una persona llamada titular para ejercer total o parcialmente el uso, el goce o la disposición sobre una cosa, sin intervención de otras personas. Acá vamos a colocar, para aclarar un poco el término, el ejemplo de una casa, una vivienda, ¿sí? Entonces, la titularidad, lo podemos llamar como eh, el dominio o la propiedad de esa casa es un derecho real, ¿sí? Que yo tengo sobre esa casa es un derecho real. Entonces, en este caso, vamos a encontrar cuatro características. La primera de ellas es que existe un sujeto activo que se llama titular. Segunda característica, un sujeto pasivo, que en este caso sería el resto de la comunidad. Bueno, ¿por qué el resto de la comunidad? Yo tengo el dominio, ¿sí? Sobre mi casa. Yo soy el propietario de mi casa. ¿Quiénes están obligados a respetar ese derecho que yo tengo? Ese sería el sujeto pasivo y es claro que es el resto de la comunidad. Ninguna persona puede venir a disponer de mi casa, ¿sí? A usar mi casa o a beneficiarse de mi casa. Entonces el resto de la comunidad es el sujeto pasivo, quienes deben respetar ese derecho, quienes tienen la obligación de respetar este derecho real, ¿sí? Que yo tengo de dominio o de propiedad sobre mi casa. Bueno, tercera característica, existe una cosa sobre la cual recae el derecho real, pues en el ejemplo que estamos colocando sería la casa, ¿sí? La casa de mi propiedad. Y como cuarta característica, pues podemos decir que es un vínculo que se crea entre la cosa, en el ejemplo que es nuestra casa, y el titular, o sea, el propietario. Ok, vamos para los derechos personales, artículo 666 de nuestro Código Civil colombiano, de los derechos reales, artículo 665 de nuestro Código Civil colombiano. Ok, continuamos con los derechos personales. Definición. Decimos que es, de nuevo, una facultad jurídica de una persona, pero en este caso la vamos a llamar acreedor. ¿Para qué? Para exigir a una persona llamada deudor el cubrimiento de una obligación. La obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿Ok? Vamos a encontrar en esta tres características, que existe un sujeto activo, el cual dijimos que íbamos a llamar acreedor, un sujeto pasivo, que va a ser el deudor, y vamos a tocar un poco este tema. En el ejemplo que colocamos de los derechos reales, decíamos que el sujeto pasivo era el resto de la comunidad quienes estaban en la obligación de respetar ese derecho. Pero si colocamos en un ejemplo acá en los derechos personales, si un préstamo de dinero mediante una letra de cambio, un pagaré, pues entonces a uno, que es el titular, el acreedor, el titular no, perdón, el acreedor, eh, se le está generando un derecho, ¿verdad? De exigir al deudor el cubrimiento de una obligación, en este caso sería de dar el dinero, ¿correcto? Entonces el resto de las personas, el resto de la comunidad no están vinculadas a, a este tipo de, no se vincula mediante una obligación a este tipo de contrato, por decirlo de alguna manera, sino que solamente pues hay dos partes, ¿sí? Que están involucradas en esto, que sería pues el acreedor y el deudor. Contrario al derecho real, que decíamos que el resto de la comunidad sí va a estar implicada en esto. Ok, y como tercer punto, entonces miraríamos la prestación, ¿sí? Lo que debe hacer el deudor en este caso, que debe ser de dar, hacer o no hacer. Listo, entonces decimos que estos derechos personales pueden surgir primero de un acuerdo de voluntades, como es el caso que colocamos del préstamo del dinero, ¿sí? Donde yo estoy de acuerdo en prestar el dinero, el deudor está de acuerdo en recibirlo y pagarme por él en cierto margen porcentual.
según como lo pactemos y regresame el dinero al término de un tiempo definido. O de la ley. En este caso podríamos colocar de ejemplo como la imposición de una cuota alimentaria, ¿sí? Que no existe una voluntad entre las partes, entre las partes, pero sí existe, ¿sí? Una obligación legal de hacerlo. Bueno, pues en cuanto a terminología, ya dijimos que el uso era de usar la cosa según su uso cotidiano, el goce, percibir sus frutos, naturales o civiles, y la disposición, decimos que la facultad de enajenar, pues una facultad de vender, en este ejemplo la casa, grabar de pronto con una hipoteca la casa, bueno, disponer de ella, básicamente. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre derechos reales y derechos personales. La primera diferencia, que muchos de ustedes ya podrán haber percibido, está en los sujetos. En ambos existe sujeto activo y pasivo, pero se diferencian en que en los derechos reales al sujeto activo lo llamamos titular y el sujeto pasivo es la comunidad, contrario a los derechos personales, en donde el sujeto activo lo vamos a llamar acreedor y el sujeto pasivo va a ser un deudor. Ok, en cuanto al patrimonio, derechos reales, decimos que no se ven reflejados directamente en el patrimonio. ¿Cómo entender esto? Ok, para quienes estudian contabilidad o han tenido algún tipo de noción, podemos decir que siempre en nuestro estado de cuenta, en nuestro balance de cuenta, existen los activos y los pasivos, ¿correcto? Cuando existe un derecho real, entonces, cuando yo soy sujeto pasivo de ese derecho real, entonces no se va a ver reflejado, ¿sí? El que otra persona tenga una vivienda. Yo tengo una obligación de respetar el derecho de esa persona sobre esa vivienda, sobre esa casa. Pero eso pues obviamente no se va a ver reflejado en mi patrimonio, pues, porque no tengo nada que ver con eso. Contrario a un derecho personal, donde obviamente las partes, a ambas partes se va a ver reflejado este derecho personal. ¿Cómo? En el ejemplo que yo colocaba de prestar el dinero, ¿sí? Entonces, obviamente al deudor le va a aparecer en el área de pasivos el dinero pues que debe, ¿sí? La obligación que tiene para con el acreedor. Y al acreedor le va a aparecer a favor pues el dinero que le adeuda. Entonces, podemos decir que en los derechos personales se ven reflejados directamente en el patrimonio, mientras que en los derechos reales pues no se ven reflejados directamente en el patrimonio. Ok, vamos al tercero, que es el origen. Tenemos en los derechos reales, bueno, los modos. Tenemos la prescripción, la accesión, la tradición, la ocupación y la sucesión por muerte. Acá tenemos resaltado en rojo la palabra patos. De esta manera nos podemos acordar pues, de los modos en que podemos adquirir que un derecho real. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de esta, o al menos una simple descripción. La prescripción podemos decir, por ejemplo, el derecho que me surge a mí de la prescripción adquisitiva del dominio después del paso del tiempo de yo estar eh, en una posesión pública, eh, conocida, en una posición tranquila, sin que haya mediado violencia, durante un término definido, creo ahorita mismo que son más de 10 años, pues de poder ir ante un juez y solicitar que me asigne legalmente pues ese terreno como es mío, ¿sí? Como mío. Esa sería la prescripción adquisitiva del dominio, a grosso modo. La accesión, por acá tenemos, de las accesiones del suelo, artículo 719 de nuestro Código Civil, vamos a citar un ejemplo, el aluvión, que es un modo de accesión del suelo. Entonces decimos así, se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Bueno, entonces si yo tengo un terreno, sí, en el cual pues yo vivo, vamos a colocar este ejemplo, eh, en uno de sus límites cruza un río, pero este río pues con el paso del tiempo lentamente ha ido bajando su cauce, se ha ido retirando en la ribera, pues ese terreno que va quedando libre, voy a ser propietario de ese terreno si lo voy a adquirir por medio de la accesión. Listo, la tradición no implica más que la entrega de la cosa. Yo te vendo un celular, ¿sí? Yo te entrego mi celular, usted me entrega la plata y esta simplemente sería la tradición, de nuevo a grosso modo,
La ocupación, vamos a hablar un poco de la ocupación. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Por ejemplo, la caza y la pesca. Bueno, entonces esa sería la ocupación. Y la sucesión por muerte es simplemente el derecho que tengo de heredar, ¿sí? De mi papá, mi mamá, ¿sí? De quien me surja este derecho. Listo, entonces decimos que como tercer punto de origen, entonces acá tenemos los modos de adquirir un derecho real. Y en cuanto a los derechos personales, vamos a mirar cuáles son las fuentes que dan origen a estos derechos. Entonces, miramos las fuentes de las obligaciones. Eh, Normalmente se ha hablado del contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Hoy en día se tiende a un cambio acerca de esta terminología y vamos a decir, en vez de contrato, que va a ser un acto jurídico, en vez de cuasicontrato, que es un enriquecimiento sin causa, eh, en vez de delito, cuasidelito, que son actos ilícitos, y la ley pues obviamente esta va a estar aparte de todo y se mantiene. Entonces, ¿qué es un contrato? Decimos que un contrato es la suma de un acto voluntario, ¿sí? El cual debe ser lícito y hay un acuerdo entre las partes. Ese es un contrato. La designamos cuasi contrato. De nuevo, es un acto voluntario. Existe también una licitud, pero no hay un acuerdo entre las partes. Entonces, en el primero vamos a colocar en el contrato un ejemplo, la compraventa, y en este cuasi contrato, donde se diferencia el contrato, porque no hay acuerdo entre las partes, vamos a colocar el pago de lo no debido. Cuando yo por consignar a la cuenta terminada en 555, consigné a la cuenta número 554. Entonces le consigné a otra persona, ¿sí? No hay un acuerdo entre las partes, siendo un acto voluntario, es que yo realicé la consignación, siendo un acto lícito, pues el hecho de realizar la consignación, pero no hay un acuerdo entre las partes. Decimos que el ejemplo del pago de lo no debido. Listo, continuamos con el delito, entonces decimos que es un acto voluntario, es un acto ilícito, acá ya nos diferenciamos del contrato y cuasi contrato, además o adicional de que no hay acuerdo de las partes, y acá le vamos a incorporar otra característica, que acá existe un dolo. En el ejemplo colocamos el homicidio doloso, o sea que es con intención, ¿correcto? Ahora vamos al cuasi delito. De nuevo decimos que es un acto voluntario, de nuevo es ilícito, no existe un acuerdo entre las partes, pero acá no existe el dolo, acá existe la culpa. O sea, un ejemplo, vamos a colocar un homicidio culposo, o sea que es sin intención. Listo, acá aprovechamos que estamos hablando de la culpa, vamos a ver las formas de culpa. Entonces decimos que hay tres formas de culpa, perdón. La imprudencia, cuando dejo de cumplir mi nivel de prudencia. La impericia, se refiere al no tener la destreza. Y la negligencia, hacer las cosas mal hechas, a como quede, de mala gana, ¿sí? Sin que haya un cuidado. ¿Ok? Y hablamos también de las especies de la culpa, decimos que hay grave, leve y levísima. La grave decimos que es lata, que es un descuido al máximo. Y acá en este caso se responde por todo. Decimos que es un código civil, el dolo civil, ¿sí? Que es la culpa más grave de todas. La leve, sencillo, un descuido leve, levísimo, un descuido levísimo. Ok, vamos a continuar. Ya explicamos la parte 3 del origen. Listo. Continuamos con la cuarta, que es la numeración. Artículo 665 Código Civil Colombiano. Entonces decimos que son derechos reales. El derecho al dominio, lo que llamamos la propiedad, ¿correcto? La herencia, todos la conocemos, heredar. La prenda, que es dar en garantía un bien mueble, un vehículo, una moto, ¿sí? Listo. Hipoteca, dar en garantía un bien inmueble, una casa, una finca, una hacienda. Listo. El derecho de usufructo, el derecho de usar y recibir o percibir el fruto que ésta genere. Uso o habitación, exclusivamente el uso o habitación para lo cual está destinado, en este caso un inmueble. Y las servidumbres. Vamos acá al tema de las servidumbres, vamos a decir que es un derecho real que recae sobre un predio ajeno del cual me beneficio o adquiero una obligación.
No tengo cómo llegar a mi casa, sino pasando por un predio ajeno, ¿sí? Que es ajeno, por lo cual entonces podemos constituir entre ambos un acuerdo, un contrato de servidumbre, por lo cual entonces yo voy a tener el derecho siempre de atravesar este predio que es ajeno para poder llegar al predio, que es un ejemplo de servidumbre. Listo. Acá en los derechos personales, en la numeración, decimos artículo 666, son derechos personales, todos los derechos que nos podamos imaginar que se constituyen día a día. Ok, entonces el ejemplo que colocamos, un contrato, por ejemplo, de compra-venta. No, el contrato de compra-venta no, vamos a colocar el ejemplo que colocamos al inicio, ¿sí? El préstamo de un dinero, sencillo, el préstamo de un dinero en un pagar en una letra de cambio, pues vamos a decir que eso es un derecho personal. Bueno, 5. Efectos. Bueno, para los derechos reales tenemos efectos absolutos, o sea, erga omnes, quiere decir que cuando una persona adquiere un derecho real, como en el ejemplo que colocamos al inicio de nuestro video sobre una vivienda, la propiedad sobre una vivienda, pues todas las demás personas le recae la obligación de respetar ese derecho de esa persona sobre esa vivienda. Ahora, en los derechos personales, vamos a decir que son relativos o interpartes, volvemos al ejemplo que colocamos del préstamo del dinero, pues solamente que a una persona le surge el derecho y a una sola persona o a la otra parte, porque pueden ser varias personas los deudores, les va a nacer la obligación, ¿sí?, de responder por ese derecho. Así las cosas, entonces, pues serían relativos e interpartes y las demás personas de la comunidad pues no se verían afectados por este tipo de derecho personal. Sexta, objeto. Listo, entonces decimos que los derechos reales recaen sobre las cosas determinadas, o sea, que son específicas y presentes, que existen. Y yo soy titular, yo soy el dueño, el propietario, tengo el dominio sobre esa casa en específico, sobre esa casa que existe, esa que está ya hecha. ¿Sí? Ahora, derecho personal. El objeto es la conducta humana. ¿Sí? Y vamos a colocar un ejemplo acá para entender un poco. Acá se puede decir que es de dar, hacer o no hacer, presente o futura. ¿Por qué presente o futura? Por ejemplo, cuando yo compro una casa, pero se dice coloquialmente que compro sobre planos. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy comprando la casa, porque todavía no está hecha, todavía no existe físicamente. Así que, obviamente, al no existir, no estoy comprando un derecho real, ¿sí? No estoy adquiriendo un derecho real, estoy adquiriendo un derecho personal. ¿De qué? ¿En qué consiste ese derecho? Que es que la constructora cuando termine de hacer esa casa, pues me la va a tener que dar, ¿sí? Y yo, ¿cuál es mi obligación? Pues seguir pagando porque yo la estoy pagando normalmente mediante una fiducia. Pero entonces, si ves, se crea es una obligación, un derecho personal más no un derecho real. Ok, continuamos con la adquisición. Listo, vamos a ver la adquisición, derechos reales. Existe una fuente, un acto jurídico. Decimos que es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Existe un título, un contrato. Después de que nos ponemos de acuerdo, yo le vendo mi casa, usted me da 100 millones, vamos a hacer un contrato, ¿sí? Firmamos el contrato, pero este contrato o este derecho real no va a ser transferido totalmente hasta que usted no me entregue la cosa, ¿sí? Usted me entrega la casa, yo le entrego el dinero, ahora podemos decir que si pasamos estos tres pasos, se adquiere el derecho real. Si no se cumplen estos tres pasos, no adquirimos el derecho real. ¿Listo? Podemos tener el acuerdo de voluntades, podemos tener el contrato firmado, pero si no hay entrega de la cosa, no se configura el derecho real. Ahora miramos en el derecho personal, entonces decimos que en el derecho personal necesitamos una fuente, que es el acto jurídico, el acuerdo de voluntades de nuevo, un título, un contrato. Y después del contrato surge el derecho personal. O sea que acá solamente tenemos dos pasos, contrario a esta que tenemos tres. ¿Listo? Entonces acá decimos que pasados estos dos pasos se adquiere el derecho personal. Continuamos con la publicidad. Bueno, decimos que los derechos reales son objeto de registro, específicamente para los casos de bienes inmuebles, para todos los bienes inmuebles, y para bienes muebles, vehículos, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿ante quién registramos bienes inmuebles? Ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Y los bienes muebles, en este caso vehículos, somos específicos ante la Secretaría de Tránsito Municipal. Por eso decimos que existe una publicidad. Bueno, para los derechos personales no existe publicidad. Esto no los tenemos que registrar ante ninguna entidad, solamente pues las partes son las conocedoras y quienes pueden exigir, el acreedor exigir el pago de la obligación. Listo, hablamos de la duración en nuestro punto noveno. Decimos que los derechos reales son perpetuos, pueden ser perpetuos o temporales. ¿Sí? Yo puedo tener mi casa y tenerla hasta el momento de mi muerte, es más, y disponer de ella mediante el testamento después de mi muerte. ¿Es correcto? Listo. Ahora, los derechos personales son temporales. ¿Por qué? Por esta simple razón. No hay deudas imprescriptibles. En Colombia no existen deudas imprescriptibles. Así que todas estas obligaciones van a ser temporales. Continuamos con nuestro punto décimo y hablamos de la prescripción. Para los derechos reales existe la prescripción adquisitiva, excepto sobre hipoteca y prenda, que es la prescripción adquisitiva. Tocamos ya el tema un poco para arriba, cuando yo puedo reclamar, un ejemplo, un terreno sobre el cual yo viviendo más de 10 años de forma pacífica, ininterrumpida, sin ejercer violencia, ¿sí? Un juez puede declararme dueño de esa tierra. ¿Sí? Esa es la prescripción adquisitiva. Y para los derechos personales, entonces, contrario, existe la prescripción extintiva, porque después de pasado un tiempo y haber sido exigible la obligación, ya no va a ser posible exigirla. ¿Correcto? Listo. Como último punto tenemos las acciones. Entonces decimos que para los derechos reales tenemos acciones reales. ¿Cuáles son estas acciones reales? La facultad de persecución y de preferencia. Y para los derechos personales solamente acciones personales. Bueno, pues hasta aquí vamos con este video. Espero pues que haya sido de su agrado. Recuerden los comentarios, dudas al respecto, bien pues los dejan acá en el área de comentarios. Recuerden también visitar nuestro blog donde tenemos todo este tipo de videos, obviamente ya documentados en texto, donde ampliamos mucho más los conceptos. Nuestro blog, misactivosenred.blogspot.com. eh, Seguirnos, nuestra cuenta de Twitter, @misactivosenred, darle me gusta a este video si ha sido de tu agrado, suscribirse al canal para seguir recibiendo notificaciones de nuestros videos. Y pues nada, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias por su atención.